Saludos cordiales, profesor Luis Antonio Almanza Regalado, compañeros de clase. Mi nombre es Tomás Rafael Sosa Rodríguez, matrícula 183 147 de la sección W46. Hoy les hablaré sobre los métodos anticonceptivos, abordando sus características, importancia, tipos y usos. Los métodos anticonceptivos son diversas prácticas, dispositivos o medicamentos utilizados para prevenir el embarazo. Sus características varían según el tipo, incluyendo efectividad, modo de uso, efectos secundarios, y se ofrecen protección contra enfermedades de transmisión sexual. Son importantes para la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva, permitiendo a la persona decidir cuándo y cuántos hijos tener. O sea, si una familia no está preparada para tener hijos, utilizando los métodos anticonceptivos, pues aguantan hasta conseguir un buen trabajo, tener una vivienda y para luego tener un hijo que pueda venir y sin ningún problema y tenga una vida saludable, que pueda ser copiada su alimentación, su salud, porque ya los padres están preparados económicamente para poder tener ese hijo. Contribuyen a reducir embarazos no deseados y abortos en condiciones de riesgo, mejorando la calidad de vida y la salud materna e infantil. O sea, que si una mujer corre riesgo de perder la vida por un embarazo, eh, utilizando los métodos anticonceptivos, puede tener una vida sexual sin ninguna clase ni de problema ni preocupaciones. Los métodos anticonceptivos le evitarían quedar embarazada. Hay varios tipos de métodos anticonceptivos, entre los que puedo mencionar el método de barrera, que son los condones masculinos y femeninos. Impiden que el esperma alcance el óvulo y ofrecen protección contra la enfermedad de transmisión sexual. O sea, los métodos de barrera son los únicos que permiten y evitan la transmisión de enfermedades infecciosas en una relación sexual. Están los hormonales, que son las píldoras, inyecciones, implantes y parches. Estos liberan hormonas que previenen la ovulación. O sea, la mujer no ovula en el momento que está consumiendo, utilizando este método anticonceptivo. Están los intrauterinos, los dispositivos intrauterinos de cobre u hormonales, alteran el ambiente uterino para prevenir el embarazo. Están los naturales, que incluye el método de ritmo y el reconocimiento de la fertilidad. O sea, la mujer tiene conocimiento cuándo puede quedar embarazada. Eso se basan a evitar el contacto sexual durante los días fértiles. Las mujeres, eh, 5 días antes o 5 días después de tener la menstruación o, antes de llegarle o después de llegarle, ellas evitan tener relaciones sexuales sin protección. O sea, eso es lo que se llama los métodos naturales, que saben que en ese periodo es cuando están ovulando y fácilmente pueden quedar embarazadas. Están los métodos de emergencia, que son la píldora de día después, que muchos lo hemos utilizado, yo sé, pues, eh, tienen una efectividad en 24 horas, se utiliza tras la relación de sexual sin protegerse y para así evitar contraer un embarazo. La elección de un método depende de factores individuales, o sea, eh, la salud de la persona. Usted tiene que hacerse una analística, ir a un médico ginecólogo para que le haga una analística y ver qué clase de método a usted le conviene o es compatible con usted, que no le pueda traer problemas, la frecuencia de actividad sexual que usted tenga, el número de parejas sexuales eh, y la comodidad del método que usted elija. No hay mucho, usted elige que usted quiera.
Para finalizar, eh, puedo decir que los métodos anticonceptivos son esenciales para el bienestar y autonomía sexual y reproductiva. La elección informada y el acceso a estos métodos son fundamentales para la salud pública. O sea, eso, protegerse, utilizar métodos de anticonceptivos previene enfermedades infecciosas. O sea que la salud pública se beneficia con el uso de estos métodos. Es importante consultar a un profesional, como le dije, de la salud, un ginecólogo, y elegir el método adecuado según las necesidades o condiciones de salud de cada persona. Aquí termina mi exposición. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día. Bendiciones.